Bueno, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases de estados contables. En este caso, vamos a ver el estado de flujo de efectivo. Recordemos que hasta el momento habíamos dicho que existían 4 estados contables básicos para las normas contables profesionales, como son el estado de situación patrimonial, ese que era estático, el estado de resultados, aquel que nos brindaba información de tipo económica y que era dinámico, el estado de evolución del patrimonio neto, que también, al igual que el estado de situación patrimonial, nos brindaba información de tipo patrimonial, pero está referida especialmente a los componentes del patrimonio neto, ¿sí? Sus variaciones durante el periodo. Y ahora vamos a abordar entonces el estado de flujo de efectivo, que es el que nos va a brindar la información de tipo financiera, ¿sí? Recuerden que al principio de las clases decíamos, la contabilidad nos brinda información de tipo patrimonial, económica y financiera. Bueno, vamos a abordar entonces este estado, que es quien nos va a proporcionar esa información. ¿Qué vamos a ver dentro de este estado de flujo de efectivo? Bueno, primero, el recurso que vamos a emplear, ¿sí?, para elaborar el estado, los elementos que conforman, ¿sí?, este recurso, el objetivo que tiene la estructura y el armado, es decir, de dónde buscamos la información, ¿sí?, para poder armarlo. Bien, respecto de cuál es el recurso que es adoptado para este estado contable, y ese concepto que se adopta el recurso va a ser el efectivo y sus equivalentes. ¿Podría haberse elegido otros? Sí, de hecho, antes había otros elementos que se tomaban como recursos financieros, como lo son, por ejemplo, el capital corriente, es decir, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. También lo eran las disponibilidades, ¿sí?, más las inversiones temporales, eso lo llamamos fondos, ¿sí? Pero actualmente el recurso, entonces, que tomamos como base para poder elaborar este estado contable, va a ser entonces el efectivo y sus equivalentes. Entonces, lo que debemos entender es primero qué se entiende por equivalente de efectivo, ¿sí? Y bueno, y esa característica es fundamental, ¿sí?, para poder abordar y elaborar este estado contable, ¿sí? Tienen que ser aquellos que estén destinados a extinguir obligaciones de corto plazo. Es decir, el efectivo, ¿sí?, y lo que se asimila mucho a lo que sería efectivo, porque en el corto plazo voy a utilizar ese recurso para poder extinguir obligaciones. Entonces, concretamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del equivalente de efectivo? Estamos hablando de aquellas inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, y que estén sujetas a riesgos insignificantes de cambios de valor. Y deben tener un tiempo, un plazo corto dentro del ente de más o menos 3 meses, es decir, no más allá de los 3 meses. Entonces recordemos, equivalente de efectivo, inversiones, no cualquier otro activo, inversiones. Pero todas las inversiones que pueda tener el ente, que ustedes ya han visto, no. Aquellas que tienen estas características, alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con poco cambio de valor, ¿sí?, o poco cambio significativo de valor, ¿sí?, y que desde que el ente las tiene y hasta que se convierten en efectivo, no pueden pasar más de 3 meses, ¿sí? ¿Qué ejemplos entonces podríamos tomar de equivalentes de efectivo? Y bueno, podemos tomar, por ejemplo, los depósitos que se efectúan a plazo fijo, la tenencia de títulos públicos, ¿sí?, bonos, letras de tesorería, por supuesto que cumplan con estas características, ¿no es cierto? Alguna acción que también cumpla con esas características. Y siempre que cuando se culmine la tenencia de esa inversión, sea para poder cumplir con compromisos de corto plazo. Es decir, que esa sea la esencia, ¿sí? Y no el objetivo ser
simplemente una inversión más. ¿Está bien? ¿Cuál sería entonces el objetivo de este estado? Y bueno, justamente mostrar la evolución de ese recurso financiero. ¿Qué recurso financiero? El efectivo, ¿sí? Y estos equivalentes de efectivo, es decir, estas inversiones que por las características tienen, las podemos asimilar al efectivo, que han ocurrido durante un determinado periodo. La variación de ese recurso y el porqué de la variación, es decir, mostrar las causas que generaron las variaciones en ese recurso. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces la estructura de este estado? Está pensado en dos partes, en donde la primera tendremos la variación en el efectivo, y va a ser el efectivo que tenemos al comienzo y al cierre del periodo, y en la segunda parte se van a mostrar aquellas transacciones que se realizan con terceros, los propietarios, y que dieron origen entonces a cambios en este recurso financiero que es el efectivo y sus equivalentes, ¿sí? Vamos a hacer la aclaración que de aquí en más, cuando estemos hablando de este estado de flujo de efectivo, cuando digamos la palabra efectivo, nos estamos refiriendo al efectivo y sus equivalentes, ¿sí? Efectivo y equivalentes de efectivo, ¿sí? De acá en más, cuando para este estado hablemos de efectivo, hacemos esa referencia. Básicamente, entonces, esa primera parte de variación sería esta, ¿sí? Que ustedes están viendo en la pantalla. El saldo del efectivo al inicio, el saldo del efectivo al cierre, y si existió un aumento o una disminución del efectivo. ¿De acuerdo? ¿Y las causas del efectivo? Bueno, una vez que determinamos las variaciones del efectivo, vamos a ver las causas, ¿sí? Las causas deben ser buscadas en el resto de las partidas, ¿sí? Que no son el efectivo y sus equivalentes, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir hasta acá? Que el recurso, lo que nosotros vamos a analizar, va a ser el efectivo y sus equivalentes, y que lo que no sea nos va a explicar el Estado. Por lo menos a priori tomemos este concepto. Entonces, si tuviésemos esta estructura patrimonial que ustedes ya conocen, de un lado los activos, del otro lado pasivo, patrimonio neto, si estos son los equivalentes de efectivo, esos recursos que tiene el ente, todo lo demás que no conforma los equivalentes de efectivos van a explicar las causas que generaron la variación en este efectivo periodo contra periodo. ¿Vamos hasta acá? ¿Cómo podríamos verlo de otra manera? En la igualdad contable nosotros tenemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Pero dentro del activo podríamos separar lo que es efectivo y equivalentes de efectivo, más el resto de los activos igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, si hacemos un pequeño despeje, nos queda que el efectivo, ¿sí? Y los equivalentes de efectivo son iguales a ¿qué? Al pasivo, el patrimonio neto, menos el resto de los activos, ¿sí? Esto que vemos acá, ténganlo en cuenta, porque en un ratito cuando vayamos a ver cómo se conforma, ¿sí? Cómo se presenta el Estado, vamos a ver qué implicancia tiene cada variación, por ejemplo, de pasivos, patrimonio neto o aumentos de activo, dentro de este recurso financiero. ¿Bien? Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de que el resto, ¿sí?, de los elementos va a explicar a este recurso, tengamos en cuenta lo siguiente, que no es en su totalidad, porque es cierto que existen algunas partidas que en realidad nada tienen que ver con el efectivo y no lo van a explicar. Por ejemplo, nosotros vimos
la depreciación de los bienes de uso, ¿sí? Esa merma que van sufriendo los distintos bienes de uso, ¿no es cierto? Merman el valor. Y cuando las registrábamos, ¿qué decíamos? Bueno, depreciaciones, resultado negativo, depreciación acumulada, esa cuenta regularizadora del activo. ¿Tengo en cuenta algo de efectivo en esta registración? No. Bueno, entonces evidentemente no lo puede explicar porque no lo afecta. ¿Está bien? Lo mismo si tenemos una afectación de resultados no asignados a reservas. ¿Cómo lo hacíamos? Teníamos un resultado no asignado que en ese momento de la asamblea recibe un destino, ¿sí? Una asignación, por ejemplo, en reserva. Entonces, ¿cómo registrábamos nosotros? Resultado no asignado, debitábamos y acreditábamos reserva, por ejemplo, legal. Cuenta de patrimonio neto, resultado no asignado, cuenta de patrimonio neto, la reserva legal. ¿Toca el efectivo en algo? No. ¿Hay algún equivalente de efectivo? Tampoco. ¿Puede explicarnos el estado? No. ¿Sí? No va a explicar las causas de las variaciones de este recurso. ¿Sí? Y podríamos encontrar más. Por ejemplo, una compra a largo plazo, ¿sí? De bienes de uso, y podríamos citar muchos otros ejemplos. Ahora bien, ¿cómo explicamos, ¿sí? Esas causas de las variaciones? Y acá lo que hacemos es dividir las causas en tres grupos, ¿sí? Por actividades. Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación o financieras, ¿sí? Básicamente, entonces, la estructura del Estado va a ser la siguiente. Vamos a tener las variaciones en el efectivo y sus equivalentes, como decíamos, saldo al inicio, saldo al cierre del efectivo y sus equivalentes, y el aumento o disminución neta de ese efectivo. Luego, la explicación de las causas. ¿Cómo? Mediante tres actividades. Actividades operativas, actividades de inversión, actividades de financiación. Aleatoriamente hemos puesto algún ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué manera se confecciona el Estado y qué métodos hay. Pero, por ejemplo, podríamos citar dentro de las actividades operativas el cobro de ventas, el pago de compras, ¿sí? Dentro de las de inversión, el pago de compras de acciones de otras sociedades, ¿sí? O la obtención de un préstamo bancario. Ahora vamos a ver el por qué y qué es lo que vamos a incorporar dentro de cada una de estas actividades. Y vamos a comenzar con las actividades operativas, ¿sí? Que obviamente esas actividades operativas son las que están orientadas, ¿sí? A la producción normal y permanente del efectivo. ¿Por qué? Porque es a lo que el ente se dedica. ¿Está bien? Dice, son las principales actividades de la empresa que producen ingresos, ¿sí? Y otras no comprendidas en las actividades de inversión y de financiación. ¿Qué significa esto? Que además de todas aquellas actividades que me generan efectivo, ¿sí? Por mi actividad normal, van a entrar por exclusión todas aquellas que no pueden formar parte de las actividades de inversión y las actividades de financiación, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos que el equivalente de efectivo son aquellas inversiones de muy corto plazo, no más de 3 meses, ¿sí? Y que se las tiene no con fines de inversión, sino para cubrir obligaciones en el corto plazo, entonces esas inversiones van a ser recursos, ¿sí? Ahora, si quizá tenemos un plazo fijo que hemos constituido por 6 meses, no cumplirían los requisitos para ser recursos, ¿sí? Para ser equivalente de efectivo. Pero, ¿formará parte de lo que es una actividad de inversión? Y bueno, ya me adelanto y les digo que no. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquellas variaciones en el efectivo que no son
de actividades operativas del ente, pero que no podemos encuadrar dentro de actividades de inversión o de financiación, que ahora vamos a definir, las vamos a incorporar también dentro de lo que son las actividades operativas. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos, sí, para poder determinar, por ejemplo, como veíamos en la estructura, los pagos por compras, los cobros por ventas o prestaciones de servicios, los pagos de impuestos? ¿Y por qué esto de cómo hacemos para determinarlo? Y bueno, seguramente vamos a tener que hacer una conjunción entre información que hemos elaborado ya en el estado de resultados y en el estado de situación patrimonial. Recordemos que en el estado de resultados, ¿qué íbamos a incluir? Justamente todos los resultados que se iban a ir suscitando durante un periodo en el ente. Y que los dividíamos en ordinarios, extraordinarios, ¿sí? Operativos, no operativos financieros. ¿Se acuerdan? Bueno, bien. Siempre que estemos registrando un resultado en un periodo, lo estamos haciendo porque el mismo se encuentra devengado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que es independiente del cobro o del pago. Entonces, nosotros estaríamos en condiciones de decir que el total de ventas o de prestaciones de servicios son los totales que se han cobrado. Y evidentemente no, porque lo que tenemos registrado y salió como información en el estado de resultados fue el devengamiento total en ese periodo de los servicios prestados o de las ventas de ese periodo, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles son las ventas que se han cobrado? ¿Tenemos alguna información más? Y seguramente que sí, vamos a tener esa información. ¿Y en dónde la vamos a buscar? Y bueno, vamos a ir al estado de situación patrimonial para ver en este caso los activos operativos, seguramente relacionados con los créditos, que van a hacer que pueda, con esa conjunción, determinar, por ejemplo, ese cobro de ventas. ¿Sí? De nuevo, entonces, ventas cobradas. Vamos a tener en cuenta las ventas devengadas en el estado de resultados y vamos a tomar como elemento del activo los créditos por ventas del estado de situación patrimonial. Por ejemplo, si tenemos ventas devengadas en el estado de resultados por 2.000 pesos, y dentro del estado de situación patrimonial, que lo tenemos presentado como información comparativa además, ¿sí? Y sabemos que los saldos al inicio de los créditos, es decir, lo que viene del ejercicio anterior, ¿sí? Es de 200. Y los créditos al cierre son de 400, nosotros podríamos decir, bueno, ¿cómo podemos determinar el cobro de ventas? Sabemos que las ventas devengadas son de 2.000. Si me deben al cierre por esas ventas o prestaciones de servicios, sé que no lo cobré, entonces lo voy a restar. Pero tengo que ver si cobré por ventas algo que venía del ejercicio anterior, ¿sí? Y en este caso, entonces, tenemos 2.000 de ventas devengadas, menos 400, porque es el saldo de los créditos que no cobramos seguro porque están al cierre del ejercicio, y más lo que suponemos hemos cobrado del ejercicio anterior. Porque si no lo cobramos, ¿dónde está? Estaría dentro de esos 400 pesos que todavía tenemos al cierre. ¿Se dan cuenta? Entonces, 2.000 menos estos 400 y más las ventas al inicio de 200, terminan dándonos 1.800 pesos, que serían las ventas cobradas durante el ejercicio. También lo podríamos haber visto.
2.000 pesos se devengaron, más lo que cobré del ejercicio anterior y menos lo que me queda por cobrar de este ejercicio. ¿De acuerdo? Y también podríamos haber dicho, bueno, tenemos 2.000 de ventas devengadas. Vamos a sumarle o restarle la variación de los créditos por ventas. Créditos por ventas del ejercicio anterior, 200 a cobrar. Créditos por ventas de este ejercicio, 400, ¿sí? A cobrar. ¿Qué significa? Que ha aumentado la cantidad de créditos a cobrar en 400. 400 menos 200, 200 pesos aumentó, ¿sí? 200 teníamos del ejercicio anterior a cobrar, 400 quedan de este ejercicio a cobrar, ¿sí? La diferencia, 200, sería la variación, ¿sí? Ahora, esta variación respecto del estado de flujo de efectivo, ¿será positiva o será negativa? ¿Qué les parece? Si nosotros estamos financiando a otra persona, ¿sí? Si nosotros financiamos y entonces están aumentando los activos, recuerden que yo les dije, téngalo en cuenta esta forma de resolución, efectivo y equivalentes es igual a pasiva más patrimonio menos el resto de los activos, con el aumento significa que negativamente, ¿sí? Está incidiendo en el Estado. ¿Por qué? Porque yo estoy financiando, el ente está financiando, ¿sí? Con lo cual, 2.000 de ventas devengadas, menos entonces 200 de esta variación, los 400 menos 200, llegamos también a los 1.800. ¿Sí? Sé que quizá ahora les va a costar un poquito, pero vamos a seguir con estos ejemplos para que ustedes los vayan incorporando. ¿Qué pasa respecto de las causas de las variaciones, pero consecuencia de las inversiones? ¿Sí? Bueno, vamos a definir entonces qué es una causa de inversión, ¿sí? Y las causas de inversión, dice, corresponde a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y otras inversiones que no son equivalentes de efectivo, excepto las mantenidas con fines de negociación habitual. ¿Qué significa esto? Fíjense la definición, y que cambia de la definición de inversiones que ustedes veían en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Es un estado financiero, con información financiera. Entonces, como inversión, estamos tomando a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y de las inversiones, ¿sí? Quiere decir que también van a constituir inversiones para esta causa, ¿sí? Para este estado. Por ejemplo, la compra o la venta de bienes de uso, la compra o la venta de activos intangibles, ¿sí? Bien. ¿Y qué también formarán parte? Y bueno, los flujos de efectivo que tengan que ver con la enajenación o la adquisición de sociedades controladas, ¿sí? U otras unidades de negocios. Bien. Ejemplos entonces, como les decía hace un ratito, podemos tener flujos de efectivo que se vayan a generar por la adquisición o enajenación, ¿sí? Los pagos por compras, los cobros por ventas de los bienes de uso, activos intangibles, esas inversiones no corrientes, ¿sí? Préstamos efectuados a otras entidades, ¿sí? Como ejemplos de actividades de inversión. Y como causas de financiación, ¿cuáles son estas actividades de financiación que nos van a explicar las variaciones del efectivo? Y bueno, van a ser las transacciones que representan fuentes de financiamiento para el ente provenientes de terceros o provenientes de los propietarios, ¿sí? Fuentes de financiación. ¿Y qué fuentes de financiación podríamos tener? Y bueno, por ejemplo, un aporte en efectivo de los propietarios, o un nuevo aporte, ¿sí? Un nuevo suscripción e integración, si quieren,
un aporte irrevocable, una obtención de un préstamo bancario. Entonces, estas serían las causas de financiación que también explican las variaciones en el efectivo y sus equivalentes. Bueno, bien, entonces hasta acá. Vimos qué era este recurso de efectivo y equivalentes, vimos la estructura que se dividía en variaciones y causas de las variaciones, vimos las actividades, ¿sí?, que explicaban entonces esas causas, actividades operativas, actividades de inversión, actividades de financiación. Ahora bien, ¿cómo armamos el estado? Hay dos métodos para poder elaborar este estado. Y estos métodos son método directo y método indirecto, ¿sí? Respecto del método directo, decimos que es el más útil y es el recomendado por las normas profesionales para aquellos entes que no sean sin fines de lucro, porque los entes sin fines de lucro deben utilizarlo en forma obligatoria, este método directo. El resto puede utilizar el indirecto. ¿Y qué significa esto de método directo e indirecto? Bueno, es para la elaboración de este estado, pero para la presentación solamente de las actividades operativas, ¿sí? Solo las actividades operativas pueden presentarse con el método directo o indirecto, ¿sí?, de presentación. El resto de las actividades, es decir, las actividades de inversión y las actividades de financiación o financiamiento, siempre van a presentarse en forma directa porque vamos a presentar los cobros y pagos, ¿sí?, que se han obtenido por cada una de ellas. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es esto de método directo? El método directo, entonces, se presenta mostrando los flujos de efectivo generados por las actividades operativas mediante cobros y pagos. Cobros por servicios prestados o cobros por ventas realizadas. Pago a proveedores, pago de servicios, pago de impuestos. Esa es la metodología. Ahora, si utilizamos el método indirecto de presentación, ¿sí?, ¿cómo lo elaboramos? Bueno, ya no con cobros y pagos, ¿sí?, de cada uno de los flujos de efectivo, sino que lo que vamos a hacer es partir del resultado, ¿sí?, ordinario del ejercicio, y a ese resultado lo que vamos a hacer es sumarle y restarle todos los ajustes pertinentes, ¿sí? Entonces, resultado ordinario del ejercicio, y luego le realizamos los siguientes ajustes. ¿Qué ajustes? Bueno, por ejemplo, hoy habíamos dicho, todo el resto de las partidas que no conforman el efectivo y el equivalente lo explican. Pero luego dijimos, bueno, pero no totalicemos, porque hay algunas variaciones que nada tienen que ver con el efectivo y que entonces no lo van a explicar a este estado, no van a explicar las causas de esa variación. Entonces, cuando nosotros partimos del resultado ordinario del ejercicio, sabemos que dentro de los resultados que contiene ese estado de resultados, hay algunos que se han devengado, y por eso están registrados en este periodo, pero que nada tiene que ver con flujos de efectivo. Por ejemplo, las depreciaciones. ¿Sí? Si nosotros tenemos depreciaciones, ¿sí?, de los bienes de uso, de los activos intangibles, nada tienen que ver con el efectivo. Quiere decir que debemos ajustar ese resultado ordinario. Por ejemplo, resultados por tenencias, ¿sí?, esos que se obtienen en consecuencia de revalorizar en más o en menos, ¿sí?, determinados bienes. Los deudores incobrables, ¿sí?, cuando nosotros registrábamos las previsiones para deudores incobrables, ¿recuerdan?
deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. Esto nada tiene que ver con el efectivo. Ustedes verán que acá dicen más, más menos, más. ¿Por qué esto? Porque una depreciación, ¿cómo se encuentra dentro del estado de resultados? Y bueno, se encuentra restando, ¿no es cierto?, dentro de los gastos de comercialización o los gastos de administración. Entonces, si está restando en el estado y nosotros tenemos que netearlo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo vamos a sumar. Lo vamos a sumar. Lo mismo sucede con deudores incobrables. Si deudores incobrables nosotros lo tenemos restado dentro del estado de resultados por ser un resultado negativo, si lo tenemos que anular, lo vamos a sumar. Si tenemos alguna diferencia de cambio, de cotización, ¿sí?, resultado por tenencia, positivo, lo tendremos que netear, va negativo. Si era negativo, para netearlo irá positivo. Entonces, resultado ordinario del ejercicio, más menos estos ajustes de aquellas partidas que están en el estado de resultados y nada tienen que ver con el efectivo. Y luego sí, vamos a tener las variaciones en los activos y pasivos operativos. ¿Por qué solo los operativos? Porque el resto estará en actividades de inversión o en actividades de financiación, ¿sí? Entonces, métodos de presentación directo e indirecto. Si vamos al método de presentación directo que decimos, mostramos cobros y pagos, cobros y pagos. Forma de presentación, ¿cómo determino, por ejemplo, las ventas cobradas o los cobros por ventas? Como veíamos en el ejemplo hace un ratito. El total de vengado más el saldo al inicio de los créditos por ventas menos el saldo al cierre de los créditos por ventas, que es lo que seguro no cobré. ¿Sí? Muy bien. Si, por ejemplo, quisiéramos saber ahora los pagos por compras, ¿y cómo podemos determinar esto? Y bueno, podríamos recurrir a distintos tipos de información, pero podríamos, ¿sí?, determinarla con información que está en los estados contables, como veíamos viendo. Y, por ejemplo, si queremos saber el total de compras, nosotros podemos recurrir a esto. Nosotros sabemos que el costo de la mercadería vendida o costo de venta o de los servicios prestados es igual a la existencia inicial de los bienes de cambio, más las compras y menos la existencia final de los bienes de cambio, ¿no es cierto? Y que si a mí me interesa determinar las compras, lo que podemos hacer es hacer un despeje y decir que entonces las compras son iguales a el costo de la mercadería vendida menos la existencia inicial de los bienes de cambio y más la existencia final de los bienes de cambio, como lo vemos aquí, ¿sí? Ahora, ya sabemos las ventas pagadas o los pagos, perdón, de compras pagadas o los pagos por compras. No, tenemos el total de compras que hemos determinado. Ahora, ¿cómo sabemos si son las compras que pagamos todas ellas? Y bueno, tenemos que recurrir a otra información que vamos a tener también dentro del estado de situación patrimonial. Dentro del estado de situación patrimonial, nosotros teníamos, por ejemplo, las deudas comerciales. Es decir, que dentro de las deudas comerciales vamos a tener los proveedores a los que les debíamos al inicio, los proveedores a los que les debemos al cierre. Entonces, las compras que hemos determinado, más el saldo que supongo pagué que venía del inicio, que debía a los proveedores, y menos lo que le debo al cierre a los proveedores, porque si se lo debo estoy seguro que no lo pagué, podemos determinar las compras pagadas o los pagos por compras. Como verán, este estado tiene un poquito más de elaboración y necesitamos de los anteriores para poder confeccionar,
¿sí? Veamos entonces un ejemplo de cómo presentamos este estado con el método directo e indirecto. Recordemos entonces, vamos a buscar el recurso financiero, el equivalente de efectivo, efectivo y equivalente de efectivo. Vamos a ver luego entonces las causas de las variaciones, que vamos a poner dentro de actividades de financiación, de inversión y por supuesto primero las operativas. Entonces, con esta información que tenemos al cierre de un ejercicio, dice que el efectivo es de 60.000 pesos, los servicios a cobrar de 50.000, los proveedores a corto plazo le debemos 10.000, las deudas bancarias a largo plazo 50.000, los sueldos a pagar 2.000, el capital es 38.000 y en los servicios prestados 100.000. Por otro lado, el costo de la mercadería vendida es de 50.000 pesos, los sueldos devengados en el periodo de 10.000 y se ha comprado un terreno por 30.000. Como información adicional tenemos que el efectivo al inicio del ejercicio era de 38.000, que no existían ni créditos ni deudas por ningún concepto, y que el terreno que posee el ente había sido adquirido durante el ejercicio. Entonces, analicemos esta información que tenemos. Primero, vamos a ver el efectivo. ¿Qué efectivo tenemos? 60.000. ¿Tenemos algún elemento que podemos tomar como equivalente de efectivo? Y en este caso la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tendríamos que buscar aquellas que son inversiones de corto plazo, con alta liquidez, ¿sí? Fácilmente convertibles en efectivo. Acá no las tenemos, entonces efectivo y equivalente es lo mismo. En este caso, el efectivo al cierre, 60.000, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo armamos el estado. Luego, ¿qué información vamos a necesitar? Para lo que es actividad operativa, vamos a tener los servicios prestados. ¿Y cómo sabemos, si hacemos el método directo, que todos los cobré o no? Vamos a ver qué saldo nos queda pendiente de cobro al cierre, porque sabemos que al inicio no teníamos. ¿Cómo podemos saber si todos estos costos de servicios se han pagado? Bueno, vamos a ver si tenemos deudas al cierre, porque al inicio no las teníamos, ¿sí? Y si esta es toda la información, aquellos activos y pasivos que no sean operativos, vamos a ver cómo incluirlos en el resto de las actividades. Entonces, comencemos. Vamos a la elaboración de este estado por el método directo de presentación. Por supuesto, de las causas operativas, porque dijimos que el resto se presentan de igual manera. Entonces, decimos, el efectivo al inicio, que lo teníamos como dato, era de 38.000. El efectivo que tenemos al cierre del ejercicio es de 60.000. La variación neta del efectivo es de 22.000. ¿Cómo es esa variación? Es un aumento. Entonces tenemos un aumento neto del efectivo de 22.000. Ahora, ¿qué causó que tengamos un aumento neto del efectivo de 22.000? Y vamos a ver las causas. Les hago una aclaración. Acá, para que ustedes vean cómo determinamos los valores, los hemos incluido debajo de cada renglón, ¿sí?, que explica la causa. Pero en un estado contable de presentación no van expuestos. Entonces tenemos, por ejemplo, los cobros por servicios. ¿De dónde surgen los cobros por servicios? Dijimos, los servicios prestados eran de 100.000 pesos. ¿Me quedan servicios por cobrar al cierre? Sí, ¿cuánto? 50.000. Entonces, de mínima estoy segura que 100.000 de servicios devengados menos 50.000 de servicios pendientes de cobro
cobré 50.000. ¿Me quedó pendiente de cobro algo del ejercicio anterior y que pude haber cobrado en este ejercicio? Me decía que no. Entonces, los servicios que se han cobrado durante este ejercicio han sido de 50.000. Pago de servicios, ¿sí? Sabíamos que el costo de la prestación de servicios era de 50.000 pesos. Ahora, ¿le hemos pagado a los proveedores todo lo que le hemos comprado para esta prestación de servicios? Y bueno, teníamos un saldo al cierre con proveedores de 10.000. Entonces, 50.000 pesos de costo de servicios menos 10.000 que debo, hasta ahora pagué 40. ¿Pude haber pagado algo más? Pude haber pagado si tenía un saldo al inicio, ¿sí?, de deuda. Pero en este caso me dice que no tenía. Entonces, lo que pude haber pagado durante el ejercicio son los 40.000. ¿Sueldos pagados? Bueno, o pagos de sueldos. Tenemos los sueldos de vengados de 10.000 pesos. Pero el cierre del ejercicio, como dato sabíamos, que el sueldo a pagar es de 2.000 pesos. Entonces, si se devengaron 10.000 y debo 2.000, ¿cuánto pude haber pagado de sueldos? 8.000, que es la diferencia. Dado que, volvemos a la información anterior, ya no tenemos más activos o pasivos operativos, porque nos están quedando las deudas a largo plazo y nos está quedando el terreno, es que entonces vamos a pasar a otra actividad. Entonces, ¿cuál es el flujo de efectivo de esta actividad operativa? Si sumamos y restamos, tenemos 50.000 que suma, 40.000 que resta y 8.000 que restan, ¿no es cierto? Entonces tenemos un flujo de efectivo generado por actividades operativas de 2.000. Cobros menos los pagos. ¿Qué pasa con las actividades de inversión y de financiación? Dijimos que se había comprado un terreno durante el ejercicio. Entonces, si se compró un terreno durante el ejercicio, eso es una adquisición de un activo a largo plazo. Quiere decir que corresponde incluirlo en actividades de inversión. 30.000 pesos entonces vamos a incluir en pago por compra de terreno. No tenemos ninguna otra adquisición de activos fijos, con lo cual entonces llegamos al flujo de efectivo neto de esta actividad, que en este caso no es generado, sino que es aplicado, ¿sí? 30.000. Y luego que tenemos las actividades de financiación, es decir, de dónde hemos obtenido fondos, ¿sí? ¿Y dónde hemos obtenido fondos? Acá nos dice que el único pasivo que tenemos, no operativo, es esa deuda a largo plazo, ¿sí? Entonces, tenemos una obtención del préstamo de 50.000 pesos. Quiere decir que tenemos un flujo de efectivo generado por la actividad de financiación de 50.000. Si nosotros sumamos y restamos 2.000 de la actividad operativa menos 30.000 del flujo aplicado por la actividad de inversión y más 50.000 del flujo generado por la actividad de financiación, llegamos a un aumento neto del efectivo de 22.000, que exactamente debe coincidir y coincide, fíjense, con la variación del efectivo que habíamos determinado. Entonces llegamos a la variación del efectivo y mediante estas causas operativas de inversión y de financiación, explicamos el porqué de ese aumento neto. ¿Existe otro método para presentar esta información?
Sí, pero solamente para la actividad operativa. Las actividades de inversión y financiación se presentan exactamente igual, ¿sí? Pero la actividad operativa es la que cambia. ¿Nos puede dar otro importe que no sea ese flujo de efectivo generado de 2.000 pesos? Y seguramente que no, porque si las otras dos actividades se presentan exactamente igual, y si es una alternativa de presentación de las actividades operativas, evidentemente tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, ¿cómo explicamos estas actividades operativas? Vamos a partir del resultado ordinario del ejercicio de 40.000. ¿Y cómo lo determinamos? Con esta información que nosotros teníamos, tenemos que 100.000 es o son los servicios prestados, menos 50.000 de los costos de los servicios y menos 10.000 de los sueldos. Es decir, si tuviésemos un estado de resultados, tendríamos servicios prestados 100.000, costos de los servicios prestados 50.000, utilidad bruta 50.000, gastos de comercialización, por ejemplo, 10.000, correspondiente a estos sueldos, 50.000 de utilidad bruta menos 10.000 de estos gastos, resultado ordinario 40.000. Entonces, ¿cómo partimos? Partimos de ese resultado ordinario del ejercicio de 40.000. A lo que vamos a sumar o restar, ¿sí?, las variaciones en activos y pasivos operativos. ¿Qué activo operativo teníamos? Teníamos, por ejemplo, los servicios a cobrar. Fijemos esto. Servicios a cobrar al inicio, 0, nada. Servicios a cobrar al cierre, 50.000. ¿Qué pasó acá? Tenemos 0 al inicio, 50.000 a cobrar. Presté financiación, di financiación. Quiere decir que si aumentó este activo, que era del resto de los activos, ese aumento de activo, me impacta negativamente en el estado de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque no lo cobré, financié, ¿sí? Entonces, ese aumento de activo operativo, dado por el aumento de los servicios a cobrar, es negativo en el estado de flujo de efectivo. ¿Qué pasa con las deudas con los proveedores? Al inicio no debía nada. Al cierre debo 10.000. ¿Qué pasó acá? Me financiaron. Dejé de sacar dinero, ¿sí? No impacta en el estado de flujo de efectivo. Impacta en forma positiva, es decir, sumando esa variación. Aumento de deudas con los proveedores, suma. ¿Y qué pasa con los sueldos a pagar? Al cierre no debía nada, el cierre anterior. Este cierre del ejercicio debo 2.000, ¿sí? Entonces al cierre anterior no debía, que sería el inicio de este. Al cierre del presente ejercicio debo 2.000. Entonces también me estoy financiando de alguna manera porque todavía no erogué ese efectivo. Quiere decir que ese aumento de pasivo también implica, ¿sí?, positivamente el efecto en el estado de flujo de efectivo. Quiere decir que 40.000 de resultado ordinario del ejercicio, menos 50.000 por esos activos que se incrementaron, que estoy financiando, más el aumento de deudas de los proveedores, esa variación, y más la variación de los sueldos a pagar, me generan un flujo de efectivo de la actividad operativa de 2.000 pesos, que coincide exactamente con la variación que habíamos determinado por el método directo de presentación. Por supuesto que las otras dos actividades se presentan exactamente igual. Actividad de inversión, habíamos dicho
pago por compra del terreno 30.000, actividad de financiación, obtención de préstamos o préstamos obtenidos 50.000. Aumento neto de efectivo, 2.000 de la actividad operativa, 30.000 restando, ¿no es cierto?, de la actividad de inversión, y sumando los 50.000 de la actividad de financiación, llegamos al aumento neto de efectivo de 22.000, que es el que teníamos que explicar. Como ven, siempre estas actividades de inversión y de financiación se presentan en forma directa. Bueno, espero que haya sido clara, ¿sí? Y bueno, los esperamos en las clases sincrónicas para reforzar cualquier otro contenido, ¿sí? Bueno, cuídense y a seguir estudiando, que queda muy poquito. Nos vemos.